No te vas a creer lo fascinante e impresionante que es el proceso de fabricación de cables de acero para puentes. Hace poco tuve la oportunidad de visitar una de estas fábricas y fue una verdadera fiesta de la maestría en ingeniería y la perfección tecnológica. Imagínate, estás de pie en una nave industrial enorme, donde el aire está lleno de los sonidos del metal, con bobinas gigantes de alambre de acero que, como serpientes gigantes, se desenrollan y se entrelazan en cables increíblemente resistentes, capaces de soportar el peso de puentes enteros. No son simples alambres, sino verdaderas arterias que contienen la fuerza y la fiabilidad sin las cuales las estructuras modernas no podrían existir. Todo comienza con la elección de la materia prima, alambre de acero de alta calidad que debe tener una resistencia y flexibilidad excepcionales. Estos alambres pasan por un proceso de trefilado en frío, donde gruesas varillas de acero se estiran a través de hileras especiales, reduciendo gradualmente su diámetro, hasta convertirlos en hilos delgados, pero extremadamente resistentes. Este proceso no solo hace el alambre más delgado, sino que también mejora sus propiedades mecánicas, haciéndolo resistente a la rotura y a la fatiga. Imagina que cada metro de este alambre puede soportar cargas enormes, pero al mismo tiempo permanecer flexible y elástico. Una vez que el alambre está listo, comienza lo más interesante, la formación del cable de acero. Decenas, y a veces cientos, de estos hilos se tuercen primero para formar un cordón, y luego se trenzan en estructuras complejas que garantizan la máxima resistencia y durabilidad. Cada capa de alambre tiene su propósito. Los hilos internos soportan la carga principal, mientras que los externos protegen contra el desgaste y la corrosión. Todo el proceso se asemeja a la creación de un tejido vivo, donde cada hilo es una vena individual, que en conjunto forma un todo fuerte y fiable. La precisión y el control con los que se fabrican estos cables son especialmente impresionantes. Cada etapa va acompañada de pruebas rigurosas. Se comprueba la resistencia a la rotura, la resistencia a la flexión y la influencia de las condiciones climáticas. Las pruebas se realizan con equipos especiales que simulan las cargas que el cable experimentará durante su uso en un puente. Solo después de pasar todas las pruebas, los cables reciben luz verde para su uso en la construcción. Otro momento fascinante es la aplicación de recubrimientos protectores. Los cables de acero se cubren con capas especiales anticorrosivas que les permiten soportar años de exposición a la humedad, la sal y los rayos ultravioleta. Esto es extremadamente importante, ya que los puentes a menudo se encuentran en ambientes húmedos o en lugares con climas agresivos. Gracias a estos recubrimientos, los cables no solo conservan su resistencia, sino que también prolongan la vida útil del puente, garantizando seguridad y fiabilidad. Imagina la escala de la producción. Fábricas que pueden producir miles de toneladas de cables de acero al año, desenrollando y trenzando cientos de kilómetros de alambre. Los fabricantes estadounidenses, por ejemplo, tienen décadas de experiencia y aplican las tecnologías más avanzadas, lo que les permite crear cables para los puentes más famosos del mundo. Se sabe que la compañía American Bridge ha tendido más de 500.000 de millas de cables de acero para puentes colgantes, y eso es un verdadero récord que demuestra la escala y la importancia de esta industria. Otro punto que me impresionó es el papel de los ingenieros y tecnólogos que constantemente perfeccionan los procesos de producción. Trabajan para que los cables sean aún más resistentes, ligeros y estables ante cargas extremas. El uso de nuevas aleaciones, la mejora de los métodos de trenzado y recubrimiento, todo esto convierte a los modernos cables de acero en verdaderas obras maestras del pensamiento ingenieril.
Durante la excursión, vi cómo enormes bobinas con alambre de acero se movían suavemente por las cintas transportadoras, cómo el alambre pasaba por el trefilado en frío y cómo los maestros controlaban cada centímetro de este proceso. Era como observar el nacimiento de un ser vivo que pronto se convertiría en parte de una estructura grandiosa, que soportaría cientos de toneladas y resistiría cualquier prueba del tiempo y los elementos. Los fabricantes estadounidenses, como la American Bridge Company, tienen una vasta experiencia en la fabricación de cables de acero para los puentes más grandes y famosos del país. Producen miles de toneladas de cables cada año, utilizando tecnologías modernas y un estricto control de calidad. Se sabe que para los puentes colgantes se utilizan cables con una estructura multicapa que pueden soportar cargas de cientos de toneladas por cada pulgada cuadrada. Durante la construcción del puente de Brooklyn, por ejemplo, cada uno de los cables principales constaba de 19 cordones individuales y cada cordón de 278 alambres. Esto proporcionaba un enorme margen de seguridad, lo que permitía al puente soportar no solo el peso de su propia estructura, sino también el tráfico y el impacto de los elementos. Este enfoque sigue siendo relevante hoy en día. Los modernos cables de acero para puentes se fabrican teniendo en cuenta múltiples márgenes de seguridad y fiabilidad. La producción de cables de acero en Estados Unidos es una combinación de tradiciones e innovaciones, donde la maestría de los ingenieros y tecnólogos se complementa con líneas automatizadas y equipos modernos. Cada etapa, desde la selección de la materia prima hasta la aplicación de recubrimientos protectores, se controla con la máxima atención, ya que de ello depende la seguridad de miles de personas que utilizan los puentes a diario. Por su parte, las empresas europeas, especialmente en países como Alemania, Francia, Italia y también en Ucrania, Rumanía y Polonia, desempeñan un papel importante en el suministro de cables de acero para la construcción de puentes de diversa escala, desde pasarelas urbanas peatonales hasta enormes puentes colgantes y atirantados. El proceso de producción comienza con alambre de acero de alta calidad, que pasa por un estricto control de su composición química y propiedades mecánicas. En Europa, la producción suele estar regulada por las normas DIN y EN, que garantizan que el producto cumple con los más altos requisitos técnicos. Estas normas definen los parámetros del material, la construcción de los cables, el tipo de trenzado, el grado de torsión e incluso el tipo de recubrimiento de la superficie de los alambres, lo que permite adaptar el producto a condiciones de operación específicas. Los puentes modernos son el resultado de milenios de desarrollo del pensamiento ingenieril, donde se combinan tradiciones, innovaciones y los materiales más avanzados. No solo cumplen la función de conectar orillas, sino que también se convierten en símbolos de las ciudades, monumentos culturales y obras maestras técnicas que asombran la imaginación e inspiran a nuevas generaciones de ingenieros. Entre las maravillas de la ingeniería moderna se incluye la rueda de Falkirk en Escocia, un elevador de barcos giratorio único que conecta dos canales y permite levantar barcos 180 grados. Esta estructura no solo es funcional, sino que también impresiona con su diseño futurista. Los puentes atirantados, como el Golden Gate en San Francisco, demuestran el uso de cables de acero que soportan enormes cargas y garantizan la durabilidad de las estructuras. Cada segundo, en el mundo, se transmiten más de 100 petabytes de datos, y casi toda esa información viaja no por satélite, sino bajo tierra, a través de un hilo del grosor de un cabello. El cable de fibra óptica es el héroe de la era digital, que transmite el 99% de todo el tráfico de Internet. Pero, ¿cómo se crea algo tan delgado que puede doblarse 90 grados y no perder ni un solo bit?
¿Qué hay dentro de este hilo de vidrio? ¿Y qué secreto esconde? Mira hasta el final y descubrirás por qué el verdadero Internet no comienza con el Wi-Fi, sino con el fuego en un horno de vidrio. El cable de fibra óptica es un producto complejo de alta tecnología, cuya fabricación requiere precisión, pureza y equipos modernos. El proceso comienza con la creación de la fibra óptica, un hilo delgado de vidrio que es la base del cable. Para ello se utiliza un vidrio especial de alta pureza, hecho de dióxido de silicio, que tiene un nivel extremadamente bajo de impurezas. La producción comienza con la preparación de una preforma, una gruesa varilla de vidrio de unos 20 o 30 centímetros de diámetro, fabricada mediante el método de deposición química de vapor. Esta preforma tiene una estructura y composición ideales para su posterior estiramiento. Luego, la preforma se calienta a una temperatura de unos 2000 grados Celsius en un horno especial, donde se vuelve plástica y lista para ser estirada. De ella se extrae un hilo delgado con un diámetro de aproximadamente 125 micrómetros. Eso es unas 800 veces más delgado que un cabello humano. Durante el estiramiento, la fibra se enfría y se recubre con una capa protectora de plástico que la protege de daños mecánicos y de la humedad. Esta capa protectora se aplica inmediatamente después del estiramiento en una cámara especial, donde se mantiene la esterilidad y se controla el grosor del recubrimiento. La fibra óptica resultante pasa por un riguroso control de calidad. Se comprueba el diámetro, la uniformidad del recubrimiento, las características ópticas, pérdida de señal, índice de refracción y resistencia a la flexión. Las fibras con defectos se descartan y las de calidad se agrupan en haces. La siguiente etapa es la formación del cable. Las fibras se agrupan en haces de varias o decenas de unidades dependiendo del propósito del cable. Para su protección y resistencia, los haces se colocan en tubos internos de plástico o metal. Luego se les añaden elementos de refuerzo: hilos de fibra de vidrio, alambres de acero o fibras de aramida, por ejemplo, Kevlar, que proporcionan resistencia y protección contra el estiramiento, la flexión y los daños mecánicos. Después de esto, todos los elementos se introducen en una cubierta exterior, una gruesa capa de plástico que protege el cable de la humedad, los rayos ultravioleta, los productos químicos y las fluctuaciones de temperatura. Para la instalación en condiciones difíciles, por ejemplo, bajo tierra o bajo el agua, se utilizan capas blindadas adicionales, cintas o tubos metálicos que protegen el cable de daños mecánicos y de los roedores. La producción de cable de fibra óptica se realiza en líneas automáticas especializadas. Primero, en una gran nave, se desenrollan las bobinas de fibra óptica, que pasan por sistemas de control y lubricación para evitar la fricción y los daños. Luego, las fibras se agrupan y se colocan en los tubos internos. A continuación, se añaden los elementos de refuerzo y la cubierta exterior, que se forma por el método de extrusión. El plástico fundido se aplica uniformemente sobre el cable, creando una capa resistente y hermética. Después de la formación del cable, se prueba su resistencia, flexibilidad, resistencia a la humedad y a los cambios de temperatura. Se comprueban las características ópticas, pérdida de señal en diferentes longitudes de onda, resistencia a la flexión y a las cargas mecánicas. El cable que no cumple con los estándares se descarta o se envía a un reprocesamiento. El cable terminado se enrolla en grandes tambores que facilitan su transporte e instalación. La producción de cables de fibra óptica es una combinación de procesos químicos, físicos y mecánicos que requieren alta precisión y control en cada etapa.
Por eso, estos cables garantizan una transmisión de datos ultra rápida y fiable, que es la base del Internet moderno, las telecomunicaciones y las tecnologías digitales. Así pues, la fabricación de un cable de fibra óptica es un proceso largo y complejo, que comienza con la creación de una fibra óptica de vidrio perfecta, su recubrimiento con capas protectoras, su agrupación en haces, la adición de elementos de refuerzo y la formación de una resistente cubierta exterior. Cada etapa se controla y optimiza para garantizar la calidad y durabilidad de un cable, capaz de transmitir señales de luz a grandes distancias sin pérdidas ni interferencias. El mercado mundial de cables de fibra óptica muestra un crecimiento vertiginoso, relacionado con el aumento de la demanda de servicios de telecomunicaciones de alta velocidad y el desarrollo de la infraestructura de Internet. Se estima que el segmento de producción de la industria alcanzará aproximadamente 9.012 millones de dólares para el año 2025, y la cuota total del mercado, incluyendo cables y componentes, podría llegar a los 100.000 millones de dólares, considerando la rápida expansión de la infraestructura de transmisión de datos. La demanda de cables de fibra óptica no solo es impulsada por el sector de las telecomunicaciones, sino también por redes corporativas, centros de datos, sistemas de videovigilancia e incluso equipos médicos. Actores globales del mercado como Furukawa Electric Industries y Fujikura invierten en la expansión de sus capacidades de producción y en el desarrollo de nuevas tecnologías para satisfacer la creciente demanda. La producción de fibras ópticas y cables se ha concentrado más. Unas pocas grandes empresas controlan una parte significativa del mercado, lo que contribuye a mejorar la calidad del producto y a reducir su costo. El héroe de las telecomunicaciones modernas, que transmite más del 99% de toda la información del mundo. Curiosamente, el primer cable telefónico transatlántico de fibra óptica, el TAT-8, que conectó Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, se tendió en 1988, abriendo la era de la comunicación de alta velocidad entre continentes. Este cable reemplazó a cientos de pares de alambres de cobre, ya que una sola fibra óptica puede transmitir información equivalente a 600 pares de cobre. La invención de la fibra óptica de baja pérdida en 1970 fue un verdadero avance. Podía transmitir 65.000 veces más información que el alambre de cobre tradicional. Esto significa que las redes modernas funcionan con tecnologías que antes parecían de ciencia ficción. Gracias a esta fibra óptica, hoy tenemos Internet 5G, que es más de 100.000 veces más rápido que las primeras redes. Otro dato curioso: las fibras ópticas son tan delgadas y flexibles que se pueden doblar en un ángulo de 90 grados sin pérdida de señal, si se trata de una fibra multimodo con perfil de índice gradual. Esto permite tender cables en las condiciones más difíciles, incluso en espacios estrechos. Y por último, los cables ópticos son muy resistentes a las interferencias electromagnéticas, a diferencia de los de cobre, que pueden captar interferencias de electrodomésticos o equipos industriales. Así que, cuando ves tu serie favorita o juegas en línea, puedes estar seguro de que los impulsos de luz en los cables de fibra óptica funcionan a la perfección, incluso si hay mucho ruido electrónico alrededor. Cada año, en el mundo, se fabrican más de 2.000 millones de bombillas, pero pocos sospechan que dentro de una pera común hay una temperatura de más de 3.000 grados, vacío, gas inerte y un filamento más delgado que un cabello.
Su viaje comienza en los hornos, donde la arena se convierte en vidrio al rojo vivo, y termina en una cámara de pruebas, donde cada lámpara debe encenderse al primer intento. Pero hay un momento en la producción que se oculta cuidadosamente. Si te quedas hasta el final, descubrirás el principal secreto de lo que realmente sucede dentro de una bombilla en el momento de encenderla. La luz no nace de la nada. En la fábrica de bombillas todo zumba, brilla, parpadea y convierte vidrio, metal y gas en miles de fuentes de luz cada día. Todo comienza, por supuesto, con la ampolla de vidrio. Pero, ¿de dónde sale la propia ampolla de vidrio? En la mayoría de las grandes fábricas, las ampollas de vidrio se fabrican en el mismo lugar. Es parte de la misma cadena de montaje. Todo comienza con arena de cuarzo, sosa y piedra caliza. Se mezclan, se funden en hornos a una temperatura de más de 1500 grados Celsius y luego máquinas especiales soplan esas familiares peras a partir del vidrio fundido. El proceso está completamente automatizado. Tubos o gotas de vidrio se introducen en un molde, donde se inyecta aire, y el vidrio toma la forma deseada de la ampolla. Luego se enfría, se comprueba si tiene microfisuras y continúa por la línea hasta la etapa de inserción del filamento de tungsteno. Si la fábrica es pequeña o subcontrata parte del proceso, entonces las ampollas se compran a fábricas de vidrio especializadas que suministran piezas estandarizadas en grandes lotes y embalajes. Pero en las modernas plantas de producción en masa, el vidrio se funde y se moldea en el propio lugar, porque es más rápido, más barato y más preciso. Primero, los tubos se calientan en secciones de horno con quemadores abiertos. Un flujo de aire caliente y llamas gira alrededor del vidrio hasta que comienza a brillar con un naranja intenso, como metal al rojo vivo. La temperatura supera los 1000 grados. El vidrio se vuelve blando, como el cobre en el yunque. Y aquí entra en juego la automatización. Pinzas giratorias sujetan el tubo, cortan la longitud necesaria y una máquina de soplado, así la llaman a veces en las fábricas, inyecta aire en el vidrio. La gota de vidrio blanda y caliente comienza a inflarse dentro del molde metálico hasta que adquiere la familiar forma de pera de una bombilla. A veces es alargada o incluso esférica, dependiendo del modelo. Todo tarda menos de un segundo, pero en ese segundo hay décadas de tecnología y cálculos precisos. Grosor de la pared, uniformidad del arco, tamaño del casquillo. Todo bajo control. Luego, la ampolla se mueve lentamente por la cinta transportadora. Entra en una sección de enfriamiento controlado. Allí su temperatura baja gradualmente a la temperatura ambiente para que el vidrio no desarrolle microfisuras. Esto se llama recocido, una etapa necesaria para eliminar la tensión interna. Después viene la inspección visual. Cámaras detectan los defectos y detectores especialmente sensibles, las irregularidades microscópicas. Solo las ampollas perfectas llegan a la zona de montaje. Tan pronto como la ampolla de vidrio se ha enfriado y ha pasado la inspección, es recogida por otra línea, donde el corazón de la lámpara espera su lugar. Es el filamento de tungsteno, un alambre finísimo, enrollado en un resorte apretado. No podrías coser una camisa con él, pero sí podrías calentar el aire al rojo vivo. El tungsteno es pesado, de alto punto de fusión, con una temperatura de fusión de más de 3400 grados. Por eso está aquí. Es el único que puede soportar el calor de más de 2500 grados en el corazón de la lámpara y no derretirse. El resorte se forma a partir de un alambre de tungsteno
de micras de grosor en bobinas especiales. Decenas de metros de alambre se enrollan automáticamente. Luego, los filamentos de tungsteno se montan en dos soportes de níquel que van hasta la base. Estos soportes están soldados a los contactos. Son ellos los que conducen la corriente que enciende el filamento. Parece simple, pero aquí todo es ultra preciso. La distancia entre las espiras, la longitud uniforme del filamento, la simetría, porque la más mínima inclinación producirá una luz incorrecta, un calor desigual, y hará que se queme. Mientras se prepara el filamento, la ampolla de vidrio se abre y se limpia con un chorro especial de nitrógeno seco o aire a presión, ya que cualquier mota de polvo puede convertirse en un punto débil, porque la lámpara es un microsistema cerrado y en ella debe haber una limpieza perfecta. Luego, el montaje del núcleo. El filamento de tungsteno, con sus soportes, se inserta en la parte inferior de la lámpara, el pie, que ha sido fabricado previamente con vidrio resistente al calor. Aquí se combinan la mecánica y la resistencia al calor. Es el lugar donde hay contacto entre el vidrio, el metal y el gas, y debe soportar decenas de encendidos al día durante meses. Ahora, la extracción del aire. La bombilla todavía está abierta. A través de un estrecho orificio técnico en la ampolla, se introduce un tubo y se conecta a una bomba de vacío. Todo lo superfluo, oxígeno, humedad, micropolvo, se succiona de la ampolla y la presión cae casi a cero. Luego, en la lámpara se inyecta un gas inerte, generalmente argón, o una mezcla de argón con nitrógeno. Protegen el filamento de tungsteno de la oxidación y le permiten durar más. Y solo después de esto, la ampolla de vidrio se sella herméticamente, calentando el cuello de la ampolla hasta que se ablanda. Se sella y se une a la base, donde ya está instalado el casquillo. El casquillo es esa misma espiral metálica o dos pines, según el tipo, con la que la lámpara se enrosca en el portalámparas. Se suelda o se crimpa con un pequeño aislante de vidrio que asegura la separación eléctrica entre los contactos. En esta etapa, la lámpara está casi lista. Pero aún más importante es la prueba de funcionamiento. Todas las bombillas pasan por una prueba. Por un instante se les aplica corriente. El filamento se enciende al rojo vivo y cualquier defecto se revela de inmediato. Si la lámpara no se enciende, una máquina automática la descarta a un contenedor de rechazos. Si se enciende de manera uniforme, sin parpadeos, sigue adelante. A continuación, una prueba selectiva de impacto y temperatura. Las bombillas se dejan caer desde una pequeña altura. En su embalaje, se prueban contra el sobrecalentamiento. Se comprueba el tiempo de funcionamiento a un voltaje reducido. El tungsteno debe brillar no con una luz blanca, sino con una luz amarillo cálida que no moleste a los ojos. El empaquetado también es automático. Las bombillas se clasifican, se insertan en fundas de cartón o celdas de plástico que las protegen de los golpes. Todo esto en minutos. Desde el tubo de vidrio hasta la bombilla terminada pasan solo de 3 a 5 minutos. Algunas líneas modernas producen 6.000 bombillas por hora, sin detenerse ni un minuto. Y cuando en el supermercado coges una bombilla común, lisa, ligera, transparente, en ella se esconde todo este viaje. Vidrio, fuego, gas, metal, automatización, enfoque y todo, para dar luz a una sola habitación. Cada año, la humanidad desecha más de 10 millones de toneladas de residuos electrónicos. De esa cantidad, cientos de miles de toneladas son televisores llenos de metales, plástico e incluso sustancias tóxicas. ¿Pero qué pasa con ellos después de ser desechados?
¿Sabías que de un televisor viejo se pueden recuperar oro, plata e incluso componentes para nuevos dispositivos? Hoy te mostraremos cómo funciona el reciclaje más avanzado de televisores. ¿Y por qué es más importante de lo que parece? Todo comienza con la recolección de aparatos viejos en estaciones de recepción especializadas. Los centros modernos de reciclaje son complejos de alta tecnología, equipados con líneas automatizadas que desmontan los dispositivos electrónicos de manera eficiente. El objetivo principal es extraer la mayor cantidad de materiales reutilizables y neutralizar los componentes tóxicos de forma segura. En las plantas de reciclaje a gran escala, los procesos están automatizados. Los televisores llegan a una cinta transportadora donde brazos robóticos desmontan las carcasas y clasifican las piezas por material: plástico, metal, vidrio y electrónica. El plástico se tritura de inmediato para su reprocesamiento, mientras que los paneles de vidrio pasan por una fase de limpieza para eliminar impurezas. El reciclaje comienza con un análisis y clasificación de los televisores según su tecnología: LCD, plasma o CRT. Cada tipo requiere un proceso diferente. Por ejemplo, los televisores CRT se desmontan manualmente, mientras que los modelos modernos de pantallas LCD se procesan en líneas automáticas. Primero se retira la carcasa. Las piezas de plástico se separan, trituran y clasifican según su composición, para luego ser reutilizadas en la fabricación de autopartes, muebles plásticos o carcasas de otros dispositivos electrónicos. Los marcos y sujetadores metálicos también se reciclan. Tras la eliminación de la carcasa, los televisores pasan a la línea de desmontaje de componentes electrónicos. Aquí, brazos robóticos retiran placas de circuitos, cables y condensadores. Los paneles de las pantallas reciben un tratamiento especial. Se presta atención a los televisores CRT, ya que contienen sustancias peligrosas para el medio ambiente. La parte más tóxica es el tubo de rayos catódicos, que contiene varios kilos de plomo y recubrimiento de fósforo. Este tubo consta de dos partes: un panel frontal de vidrio común y una sección trasera con plomo. Se desmonta con precaución y se somete a un tratamiento especializado para eliminar sustancias tóxicas. Para evitar la liberación de elementos peligrosos, el tubo se tritura en cámaras selladas. Luego, el vidrio limpio se reutiliza en la fabricación de vidrios para automóviles o la construcción, mientras que el vidrio con plomo pasa por un proceso adicional antes de usarse en aplicaciones industriales. El recubrimiento de fósforo y otras sustancias nocivas se recolectan y neutralizan. El plomo se extrae para su reutilización en la fabricación de baterías y equipos industriales. Todos estos procesos se llevan a cabo bajo estrictas normas de seguridad para evitar la contaminación del aire, el suelo y el agua. En el caso de los televisores LCD, se extraen las pantallas de cristal líquido, que contienen lámparas con mercurio. Estas lámparas se desmontan en cámaras selladas para evitar la liberación de vapores tóxicos y luego se envían a plantas especializadas donde el mercurio se extrae y purifica. El mercurio recuperado puede reutilizarse en la industria. Los cristales líquidos también se procesan con métodos químicos, aunque la mayoría se neutraliza debido a la dificultad de su reutilización. Los paneles de plasma requieren un enfoque distinto. A diferencia de los LCD, no contienen mercurio, pero sí gases inertes como xenón y neón, además de fluoruro. Estos gases se recolectan en contenedores especiales, mientras que las partes de vidrio se trituran y purifican. Gracias a su alta calidad, este vidrio se reutiliza para fabricar nuevos paneles o vidrio técnico. Tras el desmontaje, las placas electrónicas y otras piezas metálicas se envían a procesos de recuperación de metales preciosos como oro, plata y paladio. Los cables de cobre y otros elementos metálicos también se separan y funden.
Las baterías y condensadores, que contienen sustancias tóxicas, se tratan por separado. El procesamiento de las placas de circuitos y los componentes de retroiluminación es crucial. Los microchips y elementos electrónicos se clasifican automáticamente antes de ser enviados a plantas químicas para la extracción de metales valiosos. Primero, las placas se trituran hasta convertirlas en pequeños fragmentos para facilitar la separación de los metales. Luego, se utilizan diversos métodos de extracción. El más común es la disolución en agua regia, una mezcla de ácidos que descompone el oro y otros metales. Luego los metales disueltos se precipitan utilizando químicos especiales, como sulfato de hierro para el oro. Los residuos se filtran, secan y funden para obtener lingotes de metales puros. Para recuperar cobre y plata, se emplean ácidos más débiles o electrólisis. Tras la extracción química, los restos de plástico y microchips sin metales se incineran en plantas especializadas o se reciclan como materia prima para la construcción. Las modernas instalaciones de reciclaje utilizan sistemas cerrados de filtración de aire, lo que impide la liberación de sustancias nocivas al medio ambiente. El agua empleada en los procesos químicos también se somete a varias etapas de purificación antes de ser reutilizada. Como resultado, más del 90% de los materiales de los televisores antiguos pueden recuperarse y reutilizarse. Cada año se desechan millones de televisores en todo el mundo. Tan solo en Europa se generan más de 10 millones de toneladas de residuos electrónicos anuales, muchos de ellos televisores y monitores. Pero con una mayor conciencia ambiental, cientos de miles de toneladas de estos dispositivos se reciclan cada año, ayudando a preservar el aire, el agua, los recursos naturales y nuestro planeta. ¿Te parece que los molinos de viento son solo ventiladores gigantes? Espera a escuchar esto. Las aspas pueden medir más de 120 metros de largo, y el rotor supera el diámetro de un campo de fútbol. ¡Increíble! Una sola turbina puede suministrar electricidad a 20.000 hogares. Pero, ¿cómo se construyen estos colosos de la tecnología? Estuvimos en el corazón de su fabricación, donde cada paso, desde los compuestos hasta el horneado de las aspas, es pura magia ingenieril. Prepárate para descubrir el milagro moderno. ¿Por qué los molinos de viento son tan enormes? La respuesta es sencilla. Cuanto más grande es la turbina, más energía puede generar. Las aspas modernas pueden llegar a medir 120 metros y el rotor puede alcanzar diámetros de más de 220 metros. Esto maximiza el área de captación, permitiendo recolectar más viento incluso con velocidades bajas. Por ejemplo, una sola turbina en un parque eólico puede generar hasta 15 megavatios de potencia, suficiente para abastecer a 20.000 hogares. A primera vista, la fabricación de estas máquinas parece algo sacado de una película de ciencia ficción, y, en parte, lo es. Visité la fábrica de General Electric Renewable Energy, y fue como entrar en un taller del futuro. El material principal de las aspas es el compuesto de fibra de vidrio y carbono. ¿Por qué estos materiales? Porque son ligeros y resistentes, pero su fabricación es todo un ritual. La fibra de vidrio se produce combinando filamentos de vidrio con resinas poliméricas. Por otro lado, la fibra de carbono, más avanzada tecnológicamente, se basa en filamentos de carbono puro. Para construir las aspas,
se crean moldes especiales, gigantescas formas metálicas. Todo comienza con un modelado por computadora. Los ingenieros usan programas de diseño asistido para generar un modelo tridimensional del aspa, considerando factores aerodinámicos, mecánicos y climáticos. Estos moldes suelen fabricarse con aluminio, acero y compuestos. Para turbinas grandes, se prefieren moldes metálicos por su capacidad de resistir altas temperaturas y presión durante la fabricación. Grandes bloques de metal son cortados, pulidos y mecanizados con precisión milimétrica en máquinas Computer Numerical Control. Luego, el metal se calienta y enfría para aumentar su durabilidad. El molde tiene dos mitades, superior e inferior, que deben encajar a la perfección para garantizar la hermeticidad. La superficie interna se pule hasta alcanzar una textura perfectamente lisa. A veces, se aplica un recubrimiento antiadherente para facilitar el desprendimiento del aspa terminada. Una vez listo, el molde es sometido a pruebas rigurosas para verificar su geometría, resistencia y tolerancia a cambios de temperatura. Crear un molde puede tardar varios meses. Increíble, ¿verdad? Luego, las capas de fibra de vidrio y resina se colocan en el molde, como si fuera un pastel de varias capas gigante. Y después, las aspas se hornean. En una inmensa sala iluminada con luces neón y el zumbido constante de las máquinas, las aspas, tan largas como un rascacielos, están listas en sus moldes metálicos. El proceso de horneado es casi mágico. Los hornos, que parecen portales de ciencia ficción, se calientan lentamente. Sus paredes brillan con un resplandor intenso, y el aire se llena de ondas de calor. Las puertas del horno se abren como la boca de un monstruo mecánico, y las aspas se mueven con precisión milimétrica gracias a grúas gigantes. Durante el horneado, los materiales compuestos se transforman. Es como ver cómo la masa de pan se convierte en un bollo, pero en lugar del aroma del pan, percibes un olor químico de resinas calientes. El horno mantiene una temperatura uniforme de más de 70 grados centígrados y sensores especializados monitorean cada segundo del proceso. Al final, las puertas del horno se abren nuevamente, revelando un aspa lista. Su superficie es tan lisa y brillante que parece un espejo. Cada centímetro ha pasado por una prueba extrema, y ahora, esta pieza será parte de una turbina que transformará el viento en energía. Fabricar un aspa puede tomar desde días hasta semanas, dependiendo de su tamaño. Con aspas que superan los 100 metros, transportarlas en un camión convencional es imposible. Se necesitan plataformas especiales con ruedas direccionables que permiten maniobrar en curvas cerradas. A veces, incluso se deben modificar carreteras. Por ejemplo, en los Estados Unidos, para transportar aspas a un parque eólico en la costa este, tuvieron que desmontar varios puentes temporalmente. La instalación de una turbina es impresionante. Grandes grúas, capaces de levantar más de 100 toneladas, se utilizan en el proceso. Primero, se instala la torre, que se ensambla en el sitio a partir de secciones. Luego se monta la nación, que es el corazón de la turbina, donde está el generador y la transmisión. Finalmente, se colocan las aspas, el paso más desafiante, ya que cada una pesa decenas de toneladas. Todo esto debe hacerse en condiciones climáticas ideales, lo que puede retrasar el trabajo. Las grúas gigantes, que se elevan como colosos mecánicos, también requieren proyectos especiales para su instalación. Algunas de las más grandes pueden levantar hasta 3000 toneladas.
El ensamblaje comienza con la torre, cuyas secciones se conectan con pernos y se refuerzan. Luego se instala la nación, un momento delicado debido a la necesidad de equilibrarla a gran altura. Finalmente, llega el momento más espectacular, la colocación de las aspas. Cada una se eleva con un soporte especial, y parece que una espada gigante apunta al cielo. Los operadores de grúas trabajan en perfecta sincronía con los ingenieros para fijar las aspas a la nación. Un cambio de viento puede complicar todo, así que el proceso se detiene si las condiciones no son ideales. Cuando la última aspa está fijada y el molino gira por primera vez, parece que un gigante mecánico cobra vida. Imagínate, compadre, cada año se reciclan en el mundo más de 1.800 millones de toneladas de chatarra. Equivale al peso de más de 200 torres Eiffel cada día. Ahora ponte a pensar, tu viejo auto, esa lavadora oxidada o incluso una simple lata de aluminio pueden tener una segunda vida. ¿Cómo sucede eso? Te vamos a mostrar el apasionante recorrido del metal, de la chatarra a coches, puentes y hasta obras de arte. Prepárate para ver cómo un montón de fierro viejo puede llegar a cambiar el mundo. Típico: un auto antiguo abandonado en el patio, una lavadora de hace 1000 años o trozos de metal oxidado en el garaje. ¿Qué hacer con todo ese tiradero? La mayoría simplemente quiere deshacerse de él, pero en realidad esas cosas tienen un valor enorme. Pueden transformarse en coches nuevos, en materiales de construcción o hasta en utensilios de cocina. Fíjate que los científicos descubrieron que en la antigua Roma ya fundían espadas de bronce para reutilizarlas. Imagínate, entregabas tu espada y al rato se convertía en una olla. Ahora, supongamos que te animas a llevar tu viejo auto a un centro de acopio. ¿Qué pasa después? Primero, lo reciben en una estación especializada, donde se pesa para saber cuánto metal hay. Por cierto, casi todas las partes de un auto se pueden reciclar, desde el chasis hasta las manijas de las puertas. Después, el metal se separa en 3 categorías. Metales ferrosos, hierro y acero, que representan alrededor del 70% de toda la chatarra. Metales no ferrosos, aluminio, cobre, níquel, muy valorados por ser ligeros y resistir la corrosión. Materiales peligrosos, plomo, mercurio o ácido de batería, que requieren un manejo especial. En algunas plantas, incluso usan robots que, con sensores láser, identifican distintos tipos de metal. Pura innovación. Tras este proceso, el material pasa a los trituradores. ¿Alguna vez viste cómo un coche entero desaparece dentro de un mecanismo gigante con cuchillas superpotentes? Exacto. Es ahí donde se hace pedazos hasta el tamaño de un puño. ¿Por qué es importante? Pues el metal triturado es más fácil de transportar, fundir y moldear. Luego de triturarse, los pedazos entran a una línea donde se realiza la separación magnética. Enormes electroimanes extraen de la mezcla todo lo que contenga hierro y acero. Los metales no ferrosos, que no reaccionan al imán, pasan a otras cintas específicas. Por cierto, el aluminio suele recogerse usando corrientes de Foucault, un fenómeno físico que crea un campo electromagnético para empujar los fragmentos de aluminio. Es toda una ciencia. Y no creas que solo los autos terminan en la trituradora. Grandes barcos de carga, tras décadas en alta mar, también se convierten en chatarra para luego transformarse en rieles de tren o incluso monumentos. De hecho, parte del acero del legendario Titanic terminó siendo reciclado. Ha llegado la hora del momento más candente. El metal troceado y clasificado entra al horno alto, donde se calienta a más de 1500 grados Celsius. Una temperatura de locos. Lo más interesante, este proceso casi no libera nuevos gases contaminantes, porque la mayoría de las plantas modernas operan con un sistema de ciclo cerrado. Por ejemplo, el calor que sobra se reutiliza para calentar otras áreas de la planta o para distintas líneas de producción.
Al final, se obtiene un metal líquido puro, que luego se vierte en moldes. Pueden ser lingotes, láminas o hasta alambres. Parecería el final de la historia, pero apenas es el comienzo. Ese metal renovado sirve para un sinfín de creaciones. Automóviles. En un coche nuevo, hasta un 30% del acero puede provenir de autos viejos. Materiales de construcción. Vigas, tuberías, varillas, todo hecho con chatarra reciclada. Electrodomésticos, lavadoras, refrigeradores o microondas. Latas de aluminio. Pueden volver a estar en el mercado en tan solo 60 días. ¿Sabías que en California hay un puente construido casi en su totalidad con acero reciclado? Cerca del 85% del metal provenía de estructuras antiguas, volviéndolo ecológico, económico y súper resistente. De hecho, Estados Unidos es líder en reciclaje de metales. Cada año recicla más de 56 millones de toneladas de acero, más de lo que pesan todos los autos que circulan diariamente en su territorio. En serio, sin el reciclaje de chatarra, la vida sería más complicada. Imagínate que toda esa cantidad de acero y aluminio terminara en vertederos. Hablamos de millones de toneladas de basura. Además, producir metal nuevo desde el mineral demanda mucha más energía que reciclarlo. Por ejemplo, el reciclaje de aluminio ahorra hasta un 95% de la energía. Eso significa que la energía que se ahorra al reciclar una sola lata de aluminio es suficiente para que tu laptop funcione cerca de 3 horas. ¿Sabías que el aluminio de los aviones militares de la Segunda Guerra Mundial a menudo se volvió latas para refrescos? ¿Quién sabe? A lo mejor tu lata favorita de soda tiene un pasado en la aviación. Aunque no tengas una planta de reciclaje, cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena. ¿Cómo? Lleva tus electrodomésticos viejos o tu auto a puntos especializados, no tires las latas de metal y compra productos con etiquetas que indiquen material reciclado. ¿Y qué pasa con los materiales peligrosos de los que hablamos al principio del video? Los restos clasificados de aceites usados, ácido de baterías, mercurio de dispositivos o asbesto de vehículos pasan por un proceso de eliminación especializado. Los aceites y ácidos se neutralizan o se incineran en instalaciones diseñadas para destruir toxinas. Las baterías se desmontan, separando el ácido y el plomo, que luego se procesan por separado. El mercurio y otros elementos tóxicos se extraen para su almacenamiento seguro o reciclaje. El asbesto de las pastillas de freno o de autos antiguos se elimina empaquetándolo herméticamente para su entierro en vertederos especializados. Todo esto está estrictamente supervisado por agencias ambientales para minimizar el impacto en el medio ambiente. Por si fuera poco, la chatarra también sirve para crear arte. Escultores de todo el mundo hacen piezas sorprendentes con metal reciclado. En Brasil, por ejemplo, existe un dragón gigante de 10 metros hecho con bicicletas viejas. Y en Australia levantaron una escultura de ballena, íntegramente con chatarra, para concientizar sobre la contaminación marina. En Estados Unidos hay un barrio donde la mayoría de sus estructuras se fabricaron casi por completo con metal reciclado, desde los techos hasta las farolas de la calle. En muchas ciudades, las tapas de alcantarillas se hacen de autos viejos y de lavadoras descompuestas. ¿Quién lo diría? Tal vez ese Opel viejito que tenías ahora cubre alguna tubería bajo tierra. La próxima vez que veas un refrigerador oxidado o un auto abandonado, piensa en su potencial oculto, porque en lo que muchos llaman simple basura, en realidad se esconde la posibilidad de una nueva vida y de un futuro sostenible para nuestro planeta. Honestamente, ¿quién habría pensado que las llantas viejas y desgastadas podrían convertirse en algo útil? Antes, simplemente terminaban en los vertederos, causando daños al medio ambiente. Pero ahora, gracias a la innovación, incluso las llantas tienen una segunda oportunidad. Y créeme, esto no es solo reciclaje, es todo un proceso que te deja impresionado por su detalle. Hace poco visité una empresa donde convierten llantas en bordillos, muebles e incluso cercas. ¿Y sabes qué fue lo que más me sorprendió? Todo el proceso es tan limpio y organizado que te hace pensar,
¿por qué no se hace esto en todas partes? Imagínate, cada año se desechan más de 1.500 millones de llantas en el mundo. Sí, 1.500 millones. Son montañas de caucho que no se pueden simplemente quemar o enterrar. ¿Por qué? Porque al quemarlas, se liberan toneladas de sustancias tóxicas y si se entierran, pueden tardar más de 500 años en descomponerse. Es un desastre ambiental. Además, almacenar tantas llantas es un verdadero problema. Ocupan mucho espacio y atraen insectos y roedores. Pero ahora imagina que todos esos desechos pueden convertirse en cosas útiles. Cuando lo piensas, las llantas dejan de ser basura y se convierten en un recurso dormido. Sin embargo, a pesar de los avances, cada año más de 10 millones de toneladas de llantas usadas aún terminan en vertederos globales, lo que resalta la necesidad de seguir mejorando las tecnologías de reciclaje y fomentar una mayor conciencia ambiental. En 1990, en Estados Unidos había almacenados más de 1.000 millones de llantas usadas. Para 2015, esa cifra se redujo a 67 millones gracias a los esfuerzos de reciclaje y reutilización. En la Unión Europea, entre 1994 y 2010, la tasa de reciclaje de llantas aumentó del 25% a casi el 95% de los desechos anuales, y aproximadamente la mitad de las llantas usadas se destinaron a la generación de energía, principalmente en la industria cementera. ¿Y cómo se transforman estas llantas viejas en algo útil? Lo primero que se hace es recolectarlas y clasificarlas. Este proceso es como una operación logística en toda regla. Hay varios actores clave en el proceso de recolección. Los principales son los talleres mecánicos y los centros de cambio de llantas, donde la mayoría de nosotros dejamos nuestras llantas viejas. Las grandes empresas firman acuerdos con plantas de reciclaje para que éstas recojan las llantas de manera centralizada. Algunas ciudades organizan puntos especiales donde se pueden entregar llantas de forma gratuita o por un pequeño costo, lo que es especialmente útil para quienes cambian las llantas por su cuenta. Además, hay negocios que se dedican exclusivamente a recolectar llantas. Tienen sus propios camiones y van directamente a talleres, almacenes e incluso grandes empresas. A veces, esta labor la realizan voluntarios o activistas. Por ejemplo, en algunas ciudades se organizan jornadas de recolección de llantas para limpiar el medio ambiente. Cuando las llantas llegan a las plantas o almacenes, se clasifican. Y por cierto, esto no es un trabajo mecánico, requiere mucha atención. El primer paso es inspeccionarlas. Si las llantas aún son útiles, pueden repararse o reconstruirse, especialmente en el caso de llantas de camión, que suelen ser muy resistentes. Las llantas vienen en diferentes tipos, de automóviles, camiones, maquinaria agrícola, entre otras. Cada tipo tiene sus propias características y requiere un enfoque diferente para su reciclaje. Las llantas modernas no solo contienen caucho, sino también alambres de acero, fibras textiles e incluso polímeros. Durante la clasificación, las llantas se descomponen en componentes para determinar cómo procesarlas mejor. Algunas llantas están tan desgastadas que reciclarlas no es rentable. Estas se envían a una eliminación alternativa, como la incineración en plantas especializadas con sistemas de filtrado. En la etapa inicial, la inspección se realiza manualmente. Las personas verifican el estado de las llantas, determinan su tipo y seleccionan las que pueden reconstruirse. Después de la inspección inicial, las llantas pasan por escáneres especializados. Estas máquinas miden el tamaño, el peso, el material e incluso el grosor restante de la banda de rodadura. Durante el proceso de trituración, se utilizan sistemas magnéticos para separar el metal. Esto permite dividir el caucho y los alambres de acero, que luego pueden ser utilizados por separado. Uno de los mayores desafíos es el transporte. Las llantas ocupan mucho espacio y no son tan ligeras como parecen. Para resolver este problema, se compactan en bloques para reducir su volumen. Se trituran en el lugar si la planta solo acepta gránulos, o se transportan en remolques o camiones de gran capacidad. Algunas empresas
Incluso construyen mini plantas cerca de los puntos de recolección de llantas para reducir los costos de transporte. Luego, las llantas se trituran. El caucho se convierte en pequeños fragmentos, gránulos o incluso polvo. Todavía quedan insertos metálicos, alambres y fibras textiles, que se separan con equipos especializados. ¿Sabes? Esto parece una fábrica salida de una película de ciencia ficción. Montones de cintas transportadoras, trituradoras y máquinas magnéticas. Para triturar las llantas se usa maquinaria específica, diseñada para trabajar con materiales extremadamente resistentes. El caucho, especialmente cuando está reforzado con metal o fibras textiles, es todo un reto para cualquier equipo. Gigantescas máquinas con cuchillas cortan las llantas en pedazos grandes de entre 5 y 15 centímetros. Los trituradores funcionan con cuchillas rotatorias que cortan el caucho como si fueran tijeras cortando papel. Incluso hay trituradores de doble eje que pueden triturar llantas junto con sus componentes metálicos. El siguiente paso es convertir esos fragmentos en gránulos más pequeños. Estas máquinas trabajan con alta precisión y permiten obtener gránulos de caucho de hasta 5 milímetros. Los granuladores trituran el material mediante golpes, fricción o corte. Para clasificar las piezas por tamaño, se usan tamices vibratorios que solo dejan pasar los gránulos pequeños, separando los más grandes para una nueva trituración. Cuando vi los trituradores en acción por primera vez, me recordaron a un procesador de alimentos gigante para llantas. Enormes ruedas se transforman en pedazos en cuestión de segundos, y el proceso criogénico es como una escena de película de ciencia ficción. Las llantas congeladas se quiebran y desintegran bajo los golpes. ¿Y lo más interesante? Estos gránulos no son el final del camino, sino el inicio de su nueva vida, ya que se convierten en cosas que usamos a diario. Después del reciclaje, el material se convierte en materia prima para decenas de productos. Me sorprendió la variedad de aplicaciones. Por ejemplo, se fabrican bordillos y cercas, ideales para infraestructuras urbanas. Este material es resistente, soporta condiciones climáticas extremas y no requiere mantenimiento especial. Además, el caucho reciclado se usa para hacer baldosas para áreas de juegos infantiles. El caucho de llantas viejas es perfecto para superficies seguras, ya que amortigua las caídas de los niños. Algunas empresas fabrican bancos, sillones e incluso mesas con caucho reciclado. Es ecológico, elegante y duradero. También, los recubrimientos de caucho resistentes y suaves son el estándar en la industria del fitness. Además, fragmentos de caucho se mezclan con asfalto, haciéndolo más duradero y resistente a las condiciones climáticas. Entre las empresas que se dedican activamente al reciclaje de llantas, quiero destacar a Rubberform. Su enfoque me impresionó. No solo reciclan caucho, sino que también trabajan en el desarrollo de nuevos productos. Crean de todo, desde bancos para parques hasta barreras industriales. Por ejemplo, sus bordillos de caucho se usan en Estados Unidos para delimitar el tráfico en las ciudades. Son estéticos, prácticos y mucho más baratos que el concreto. Algo que también me llamó la atención es que desarrollan soluciones innovadoras para empresas. Imagínate, en lugar de comprar nuevos materiales, las empresas pueden reutilizar productos de caucho, ahorrando dinero y apoyando al medio ambiente.